Entendemos que el Señor está orando en nosotros como iglesia, hermanos. Y lo importante es que seamos obedientes a lo que el Señor nos dice. Tenemos muy claro, y la palabra nos enseña que Dios se agrada en la obediencia, más que en el sacrificio. Que les quede esto en su mente grabado siempre. Por la misericordia de Dios me ha permitido estar aquí en esta noche dando este seminario. Nosotros, como hablaba con el pastor, tenemos mucha doctrina y conocemos mucho, pero eso no nos hace muy sabios y no podemos confiarnos en eso, porque la palabra es muy clara cuando dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Lo importante es que esa palabra que tenemos, esa doctrina, la bajemos al corazón, y más que al corazón, en acciones y en hechos, que no quede solamente en el cerebro, sino que realmente podamos ser esas ramas que lleven fruto. Amén. Como el tiempo es apremiante y la idea es que este seminario está para darse en 4 clases. Ya saben que tenemos una labor muy grande el domingo. Espero que todos sean partícipes. De antemano pido disculpas porque creo que no voy a poder estar, porque para la gloria de Dios pues me salió trabajo y tengo que viajar a la ciudad de Bucaramanga. Entonces les pido excusas si no llego a estar. Bueno, hermanos, para entrar ya en materia, ya nosotros habíamos dado unos cursos de seminario de evangelismo, si se acuerdan, cuando estábamos en la 44, ahí en ese salón de eventos. De pronto unos no estaban, pero sí lo hemos hecho. Hemos adquirido mucha experiencia por el favor y la misericordia de Dios. Y eso queremos que se transmita en ustedes, porque sabemos que hay muchos que desean hacerlo, pero no saben cómo hacerlo, o desean hacerlo, pero les da temor. La idea aquí es, hermanos, que entendamos, como ven allí, que este evangelismo sea fácil, sencillo y eficaz. Fácil, sencillo y eficaz. No necesitas ser teólogo para compartir las buenas nuevas. No necesitas haber terminado el instituto bíblico para compartir el evangelio. ¿Sabes qué necesitas? Pueden hablar porque es un seminario. ¿Saben qué necesitan? Algo más que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, los cristianos. Amén. Disposición. Disposición es la palabra clave, hermanos. Porque la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Bueno, ahí para que vayan entendiendo. Este evangelismo se va a enfocar en que sea fácil, sencillo y eficaz. Y a raíz y a lo largo de lo que vamos a proyectar en el seminario, se van a dar cuenta de que realmente es fácil. Es sencillo, pero no por eso podemos desconocer que necesitamos tener fundamentos, y los fundamentos son bíblicos, porque eso se trata de un seminario de evangelismo bíblico. De pronto muchos hemos tenido experiencias en evangelismo, pero no tanto bíblico, y hemos hecho cosas con buenas intenciones, pero que realmente no es lo que manda el Señor, y pensamos que hacemos las cosas bien, pero delante del Señor no se está agradando. Por eso es importante que nosotros, que tenemos la doctrina sana, podamos llevarla en ese evangelismo sano también. Estamos llamados como iglesia a hacerlo. Amén. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Capacitar a todos aquellos discípulos del Señor Jesucristo que deseen obedecerlo. ¿En qué? En la misión evangelizadora, entrenándolos específicamente para testificar bíblicamente, de una manera fácil, sencilla y eficaz, como lo hizo ¿quién? Jesús. Y más adelante vamos a dar un ejemplo que es claro de cómo el Señor Jesucristo predica. Y ya lo hemos estudiado aquí con la mujer ¿qué? Samaritana. En el estudio que estamos haciendo los domingos en las prédicas,
Ya vimos Juan 4, que habla sobre la mujer samaritana. El enfoque de este seminario es bíblico, hermanos, bíblico. No nos podemos salir del evangelio, no nos podemos salir de la palabra, porque si nos desviamos no estamos haciendo nada. Y se van a dar cuenta por qué más adelante. Como les decía, el seminario está programado para hacerlo en 4 clases. Y tenemos estos 8 puntos que los vamos a desarrollar a través de las diferentes clases. Misión, evangelio y evangelismo, principios y elementos del evangelismo, cultivando compasión por los perdidos, métodos de evangelismo, descubriendo el secreto que el infierno guardó mejor, el uso de la ley a través de los 10 mandamientos y las doctrinas de la cruz. Para serles sincero, el punto 7 y 8 son los que debemos enfocarnos más. ¿Sí? El uso de la ley y las doctrinas de la cruz. De pronto a ustedes les parecerá raro cuáles doctrinas de la cruz. Y ustedes ya saben, como buenos cristianos, que si desde este púlpito se dice algo que no es bíblico, ustedes deben conocerlo. Amén. Pero cuando lo vayamos a ver se van a dar cuenta de, sí, esto yo lo sé. Hoy, por la cuestión del tiempo, hermanos, y porque nos apremia la misión que tenemos el domingo, voy a hacerlo un poco así por encima en la parte, los primeros puntos que son sencillos. Pero aunque el uso de la ley y la doctrina de la cruz son importantes para nosotros, y por tiempo no lo vamos a ver, sí voy a hacer énfasis en la parte práctica de cómo podemos hacerlo, porque eso yo creo que es lo que están pensando mucho. Bueno, ya no tanta carreta, sino al grano. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pero entonces déjenme decirles también lo siguiente. De nada me sirve ser una persona que habla mucho, que es una persona extrovertida, que no le da miedo enfrentarse a las personas y compartir la palabra si no sabe de lo que va a hablar. Tú puedes ser muy bueno en algo, pero si no sabes de qué vas a hablar, estás perdido. Y meditando en el trabajo que voy a realizar por la gracia de Dios, voy a manejar un producto que no lo conozco, voy a capacitarme a Bucaramanga para conocer el producto bien, y una vez que lo conozca, lo puedo vender. Pero ¿de qué me sirve a mí ser buen vendedor? Si llego de un cliente y le voy a ofrecer algo que no conozco. Entonces no menospreciemos la palabra del Señor. Es importante, hermanos, que ese sea nuestro fundamento, porque si nos salimos, estamos haciendo lo que hacen las demás personas. Amén. ¿Les queda claro los 8 puntos? Hoy es el inicio, y como les digo, voy a pasar por encima, pero voy a enfocar más adelante en el uso de la ley y las doctrinas de la cruz. ¿Qué es este seminario? Seminario de Evangelismo es aprendiendo a compartir el Evangelio de Cristo a través de su palabra, predicando uno a uno. ¿Saben qué es esa predicación uno a uno? Uno a uno, con una persona. Hay diferentes tipos de evangelismo, y el concepto que nosotros tenemos de evangelista, los que venimos de otras iglesias, es una persona que se para, llena estadios y predica, y después hace una oración de fe y vienen multitudes a recibir a Cristo. Y de 2,000 personas que se entregan a Cristo, a la iglesia no llegan sino por ahí 5, porque no es una verdadera conversión. Y eso lo vamos a ver más a fondo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a compartir el Evangelio de Cristo? A través de su palabra, predicando uno a uno. ¿Por qué uno a uno? Eso hizo Cristo con la mujer samaritana. Y eso hizo Cristo con el otro ejemplo que vamos a ver ahora. De verdad que me siento alegre que estén aquí, de que hayan colocado atención al llamado del Señor. No a escuchar a un hombre, sino a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. El domingo, a través del pastor Jairo, el Señor nos ministró
y nos dijo que como Misión Rescate debemos ser misionales. Y no es casualidad, como yo siempre se lo he dicho al pastor Juan, el nombre de Misión Rescate. Por algo el Señor nos puso este nombre. Pero más que ser misionales, lo que yo quiero hacer énfasis es que tengamos una cultura evangelizadora. Porque para evangelizar no necesitamos salir un domingo a hacer una jornada de evangelismo. Si tenemos una cultura evangelizadora, yo evangelizo en mi casa, yo evangelizo en mi trabajo, yo evangelizo en la universidad, yo evangelizo cuando voy donde mis familiares. No necesito salir en una brigada para evangelizar, porque si nos quedamos esperando eso, de pronto mucho no sale. Por eso es importante estar dispuestos en cada momento. Y si nos vemos cómo está este mundo y la necesidad que hay del evangelio es mucha, hermanos. Hoy me sentí muy confrontado porque tuve una mañana pesada, pero Dios se manifiesta de una manera especial. Y parto de anoche, me retrocedo ayer, estaba una sobrina y el novio de la sobrina de Bucaramanga. Y si alguien viene aquí, debemos predicar el evangelio. Y cuando hay familia, cuesta más. Bueno, Dios preparó el momento. Si uno está dispuesto a obedecer al Señor, el Señor, créame hermano, que le va a poner la persona para que le comparta. La cuestión está en que tú lo hagas y obedezcas. Y preciso se me sentó al lado, ahí fue el papayazo. No tenía escapatoria. Pero lo más curioso es que cuando lo confronté con una pregunta que ahora se la voy a enseñar, que ya muchos la saben, él me miró y me dijo, uy, pero es que ahí sí ya entra la familia y me da miedo responder. Y es importante que por más familia que sea, no nos callemos. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros compartimos del Señor, hay una frase importante: no hay mayor gozo que hacer la voluntad de Dios, buscando salvar lo perdido, así como el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Eso debe estar en nosotros. Y como dice un pastor, hay algo más difícil que estar perdido, y es estar perdido y que nadie te esté buscando. ¿Qué días casualmente vi una película de un grupo de rugby, creo que fue de Uruguay, por allá, que se estrelló en los Andes? No sé si conocen la historia, que tuvieron que comer carne humana. Y el paso que ellos dieron para salir a buscar ayuda fue porque dijeron, ya no nos están buscando. Ustedes saben lo que es estar en esa montaña y saber que nadie está buscando. O como casos escuchamos de niños que se perdieron en la Sierra Nevada y saber que ya es perdido, no lo buscamos. Y de pronto ese niño, no sabemos si esté vivo y a qué hora van a venir por mí. Es tremendo, hermano. Por eso es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Cuántas personas no están perdidas afuera? Y nuestra actitud es de indiferencia. Voy a hacer mucho énfasis en eso. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo no es convencer a las personas, porque la salvación ¿de quién es? Del Señor, ¿cierto, hermanos? La misión de nosotros y el trabajo de nosotros es llevar el evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Y esto es bíblico, hermanos. Lo dice la palabra en Hechos 16, cuando Pablo se fue a Macedonia a predicar y llegó a un río donde se juntaban las mujeres y él empezó a predicar. Y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de Lidia para que pudiera entender lo que Pablo estaba predicando. El Señor es el que obra, hermanos. Por eso no debemos angustiarnos cuando nosotros le estamos compartiendo el evangelio a alguien y no nos pone cuidado, o se hace el distraído y uno como que quiere que lo escuche y se desespera uno porque lo quieren es ver convertido.
Y eso pasa en nosotros. Y no nos podemos frustrar por eso, porque nosotros quisiéramos que le prediques y empiecen a llorar y se postren y arrepentidos. Difícilmente va a pasar eso, hermano. En el tiempo que yo llevo evangelizando, si he visto uno con los ojos rojos y ya que me sale la lágrima es mucho. Entonces no podemos frustrarnos porque no somos los que salvamos. El Señor es el que hace la obra. Nosotros somos simples sembradores que salimos a esparcir la semilla. Somos simples pescadores que salimos a tirar la red. Pero el que se encarga de meter esos peces en la red es el Señor. Y el que se encarga de hacer crecer esa semilla es el Señor. Entonces estemos atentos a esos, hermanos, y quiero verdad que les grabe porque es frustrante y no nos podemos frustrar por eso, porque eso es una lucha para uno cuando sale a evangelizar y nadie te presta atención. ¿Y qué será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy mal? ¿No estoy expresándome como debe ser? No nos preocupemos, hermano. Nosotros llevamos el evangelio a los oídos, porque la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Nosotros llevamos el mensaje, el Señor es el que se encarga de convertirle a las personas. Amén. Bueno, nuestra misión, rápidamente. ¿Cuál es la misión de nosotros? Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estás aquí? Quiero que interioricen esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por quedar bien con los pastores? ¿Por quedar bien con el hermano Jairo que nos llamó, nos exhortó a ser misionales? ¿O porque realmente me nace y siento esa carga de llevar el mensaje a los perdidos? Cada uno con el Señor. ¿Sabes cuál es tu misión como iglesia? ¿Saben cuál es? ¿La tienen clara? ¿Saben qué fue lo que dijo el Señor cuando resucitó? Y el mandato que nos dio, lo tenemos claro, ¿cierto, hermanos? La gran comisión. Esa es nuestra tarea, por encima de muchas otras cosas. Es la gran comisión. ¿Qué es misión? Misión es una definición que encontré que me pareció muy buena. Es la función, el encargo o el propósito que una persona debe de cumplir. Debe de cumplir. En las religiones, misión es el territorio donde se lleva a cabo la tarea evangelizadora. En el cristianismo, la misión es que predicar la palabra sagrada. ¿A través de quién? ¿Y quién es la iglesia? Hermano, entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa. En relación a lo anterior, el misionero es el individuo que tiene como tarea divulgar, predicar y llevar su creencia religiosa a diversos lugares que la desconocen o no la practican. Cada uno de nosotros puede ser misionero en el barrio, en el trabajo. No necesitamos ir a la China, al África. El pastor que día pasó un mensaje, ¿sí lo vieron? ¿Sí lo leyeron? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a perder la vida por Cristo? ¿Amén? ¿Amén? ¿Están seguros, hermanos? Ya sabemos la prédica del amén. ¿Están dispuestos a dar su vida por el evangelio? Ya cambiaron. Ya me armaron los aménes. Bueno, el Señor conoce los corazones, hermano. Esto es bíblico. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, muchas veces nosotros nos conformamos con entregar un tratado, con compartir el evangelio, pero muy pocas veces nos encargamos de esa persona y nos tomamos el tiempo de acompañarlo en el crecimiento espiritual. Y ya todos estamos en el tiempo de estar enseñando a otros y no estar todavía recibiendo leche como bebés. Siempre he escuchado el testimonio del pastor Huache, yo creo que aquí lo han escuchado. Él estaba en un lugar y llegó un hombre y él dejó de viajar y se estuvo con este señor enseñándole el evangelio.
día tras día. Y lean la palabra. Hasta que llegó y leyó, creo que fue Juan 3:16. Y wow, el Señor me ama. Y el hermano Guache, pero ¿cuántas veces hemos leído ese pasaje? Es cuando el Señor decide obrar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar una semana con una persona, 2 semanas, un mes? Nos impacientamos y queremos verlo ya convertido. Hermanos, la salvación es del Señor. Nosotros debemos hacerlo es porque nos nace. La mies es mucha y los obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Y un pastor decía, la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos flojos. Y los pocos flojos. Y yo siempre le comparto a mis hermanos, la palabra dice que somos ¿qué? ¿Siervos qué? Inútiles. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer, no, somos siervos inútiles porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Así dice la palabra. Pero yo siempre digo, ni siquiera llego a ese título de siervo inútil. Porque ni siquiera lo que tengo que hacer, lo hago. Meditemos en eso, hermano. Siempre sacamos excusas. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que oren al Señor. Pero hermanos, que yo no sé predicar, no sé evangelizar. Ore, hermano. Ore al Señor de la mies para que envíe obreros a esa mies. Nosotros tenemos familiares en Bucaramanga, toda nuestra familia está en Bucaramanga, no podemos estar allá. Y nuestra oración con nuestra esposa, con mi esposa es, Señor, envía obreros a esa mies. Envía obreros a esa mies. Tenemos ahí la herramienta, hermano. Oración por las almas. Mire este versículo, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando ¿qué? Pregunto, ¿nosotros rogamos? ¿Nosotros le insistimos a las personas? O ya le prediqué, suerte, allá él. Muchas veces somos como Pilato. Ya le prediqué, ya salvo mi responsabilidad. ¿Realmente crees eso, hermano? ¿Y qué le debemos rogar nosotros? ¿Cuál es el llamado de nosotros? Vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Bueno, yo quiero enseñarles una palabra que la hemos escuchado, pero que la escuché de un pastor y me quedó grabada en mi mente y en mi corazón. La utilizamos mucho en el evangelismo. La palabra es esta. ¿Sí la han escuchado? ¿Qué es la eternidad? Yo siempre decía, la eternidad es algo sin fin. Es algo que va por los siglos de los siglos de los siglos. Y muchos me han escuchado de pronto cuando yo predicaba el evangelio en el cuarto. Pero este hermano hizo una ilustración que me quedó muy grabada y se las quiero compartir y la grafiqué para que nos quede clara. ¿Y esto qué tiene que ver con la eternidad? Bueno, imaginémonos ese pedacito de playa. Miren la arena. No se me distraigan, no se me vayan para la playa ustedes ya. Aquí. Miren la arena, miren cuánta arena hay en ese pedazo. Ahora, el hermano decía, imaginemos que hay un pajarito que viene y coge un granito de arena y se va. Ese pajarito va a venir ¿cada cuánto? Piensen en lo que estoy diciendo. Viene el pajarito, coge un granito de arena y se va. Y vuelve después de 1000 años por otro granito. Ahora imagínense ese ir y venir del pajarito. Y desocupó ese pedacito de playa, de arena.
Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un segundo de la eternidad. Esto es un solo pedacito de arena. Ahora imaginémonos que ese pajarito tenga que llevar la arena de toda la tierra. Y no pasa mucho tiempo de la eternidad. Si alcanzan a ver la magnitud de ese tiempo. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Bueno, más tarde lo vamos a ver. Yo creo que eso no se les va a olvidar. El pajarito llevando la arena. ¿Qué es el evangelio y evangelismo? Esto ya para nosotros es fácil. Evangelio, viene la palabra griega evangelion, que significa buena nueva, un mensaje feliz, especialmente evangelio. Es un don o sacrificio con motivo de una buena noticia. Y evangelismo es este vocablo que está formado del sustantivo evangelio y del sufijo ismo, evangelismo, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia o expresión de un idioma. Eso es lo que nosotros hacemos con la doctrina del evangelio, llevarla, predicar la buena noticia. Eso es lo que nosotros hacemos, predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Lo tenemos claro. Listo. Ahora sí vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo nosotros evangelizamos? Porque eso es lo que están muchos interesados. Y dijimos que iba a ser fácil, sencillo y ¿qué? Eficaz. Bueno, ¿están viendo esa imagen? Evangelismo bíblico. ¿Qué piensan de esas imágenes? ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Qué dice ahí? Ahí está la conciencia. ¿Es el lugar de qué? Ok. Y el intelecto, el cerebro, ¿es qué? Esto es algo que ustedes lo deben tener claro en sus predicaciones evangelísticas. El evangelismo bíblico llega a la conciencia y no llega al intelecto. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo así que el intelecto y cómo sé yo llegarle a la conciencia de la persona? Bueno, dice la palabra aquí en Romanos. No lo busquen, por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar. Pero anoten la cita, Romanos 2.15. Romanos 2.15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Eso no es así, hermanos, que usted hace algo y sabe que está mal. Y antes de conocer al Señor, tú hacías algo y sabías que era mal, pero lo hacías. Entonces, cogíamos un caramelo que no es de nosotros y se nos hacía fácil, ¿cierto? Pero algo le decía, eso no se debe hacer, pero igual lo hacemos. La conciencia el Señor la colocó en nosotros para que supiéramos que estamos haciendo algo bueno o algo malo. Y el intelecto es el lugar del argumento, porque es donde nosotros como humanos queremos tener la razón en todo. Y queremos darle razón a todo y controversiar todo lo que nos dice. Esto es clave en el evangelismo porque tú vas a encontrarte con diferentes tipos de personas. Personas que van a aceptar el evangelio, personas que te van a confrontar, que no van a aceptar lo que tú les estás diciendo. Por eso nosotros no podemos enfrascarnos en eso. Y eso lo vamos a ver ahora con los ejemplos que vamos a dar. ¿Listo? Entonces, evangelismo bíblico, tengan en cuenta eso. ¿A dónde apunta el evangelismo bíblico? A la conciencia, no al intelecto. Bueno, perdón,
Vamos a ver unos principios y elementos del evangelismo que son claves. La meta suprema de la obra del evangelismo es ¿qué? Y no, hermanos, nosotros evangelizamos para que Cristo sea glorificado. Amén. Que eso lo tengamos presente. Evangelizamos para que Cristo sea glorificado, no para cumplir una tarea, no para cumplirle a los hombres, para cumplirle a Dios. Y no salvamos almas, porque la salvación es del Señor. Pero tenemos eso en nuestra mente: voy a ganarme esta alma, no, tú no te ganas nada. Tú le predicas la palabra a esa persona y el Señor es el que la salva. El único poder que puede hacer esta obra, ¿quién es? El Espíritu Santo, no nuestras propias fuerzas. Eso lo tenemos claro. Él es el que hace la obra. Si nosotros nos cargamos el evangelismo en nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y vamos a desistir. Pero cuando estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Si no hay un motor que nos impulse a nosotros, es muy difícil andar. Y hay un combustible esencial para nosotros los cristianos. El combustible es la llenura del Espíritu Santo y la compasión por las almas. Si tú no tienes amor por el Señor y no tienes compasión por las almas, se te va a convertir en una carga el evangelismo. Entonces, hermano, vamos a hacer una jornada de evangelismo. ¡Ay, qué pereza! Yo quiero estar descansando. Vamos a salir a compartirle a esta persona. No quiero. ¿Dónde está tu amor? Es tan fácil decir: Señor, te amo. Dios, te amo, te amo. Y Señor, obedéceme entonces si me amas. Pero no obedecemos, hermano. El único y solo medio por el cual el Espíritu Santo obra son ¿qué? Las Escrituras. Por lo tanto, debemos razonar a partir de las Escrituras, como lo hizo Pablo, y sabemos, leyendo Hechos, cómo Pablo predicaba, y en las cartas, cómo hablaba, siempre a la palabra. Y quiero hacer un llamado aquí, hermanos, porque Pablo era un hombre instruido en la ley del Señor, conocía, pero cuando fue convertido por el Señor, eso no le sirvió de nada. Se llenó del Señor Jesucristo y empezó a proclamar lo que aprendió del Señor, ese evangelio. Por eso yo les decía, muchas veces nos jactamos sin querer del conocimiento que tenemos, de la doctrina que tenemos, pero estamos llenos aquí. Esta casa nos está llenando de tanta doctrina y teología que no está bajando, y es necesario que baje a los corazones. Porque algo que nosotros se nos ha enseñado es que debemos ser intencionales. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, de nosotros, sacamos un tiempo aparte para hacer la obra del Señor? No esperando que nos llamen. Que yo intencionalmente diga, hoy voy a salir y voy a hacer esto para el Señor. Y hoy fui confrontado, como les decía. A mí, siempre lo digo, los testigos de Jehová son muy disciplinados en la labor que ellos hacen. Y honestamente les digo, yo los admiro porque los veo madrugando, saliendo. Y ahora que estaba esperando a mi esposa en el Transmetro, hay una abuelita, testiga de Jehová. No me quiso dar un tratado a mí, no sé por qué. Y yo estaba esperando que me lo dijera para compartirle. Pero se hizo a un lado y saliendo la gente del Transmetro, unos lo recibían, otros lo rechazaban, pero ella muy juiciosita ahí. Y yo contaba los tratados y los terminó. Y yo nomás así, gracias. Y empezó la cartera, otro paquete. Ahí. Terminó y sacó otro paquete. Y yo, viene bien armada. Y me sentí confrontado porque yo no tenía tratados en mi maletín. Hice un cambio ahí, saqué cosas del maletín porque iba a hacer otra cosa y se me quedaron en el escritorio. Debemos estar siempre preparados, hermanos.
Porque si no somos capaces de hablar, al menos entrega un tratado. El Señor puede hacer obra a través de un tratado, pero un tratado bíblico. Y nosotros lo tenemos, hermano. En el tratado está todo el Evangelio. Y hemos hecho la campaña, los pastores lo han hecho para que se lleven los tratados. ¿Cuántos estamos haciendo la tarea? Yo decía, ¿verdad? Y esa señora lo está haciendo en un sector que como comunidad nos conviene a nosotros. Porque llegan muchos estudiantes, yo estuve casi una hora, media hora, y llega gente que vive aquí a los alrededores, gente que puede recibir el tratado de misión rescate, que está aquí en la misma comunidad, y no lo hacemos. Qué bueno sería yo decir intencionalmente, me voy a ir un jueves que voy para la iglesia, no llego a las 7, 7:15, sino llego a las 6 al Transmetro y empiezo a repartir tratados. Una horita ahí y me vengo para la iglesia. Seamos intencionales, hermanos. Estos principios anteriores nos imparten la verdadera motivación para el evangelismo, que son un celo por Dios y un amor por los demás. Hermanos, ¿estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos obedeciendo al Señor en ese mandamiento? Me duele ver que un vecino, un familiar, se va a condenar por la eternidad, como lo vemos ahora, o me es indiferente. Yo, que el Señor por la misericordia me ha puesto en la parte del evangelismo, yo les he compartido esto a muchos hermanos. Fui confrontado un domingo en la tarde en mi casa, en la terraza, tranquilo en la mecedora, sentando, leyendo un libro de evangelismo, y mi vecino al lado, y el Señor diciéndome, háblale, predícale. Y yo, Señor, pero estoy leyendo este libro que está interesante. Y compártele el evangelio. Estás leyendo el evangelismo y no vas a compartir a tu vecino. Y esa lucha interna, yo creo que todos la hemos vivido. No le prediqué. Y esa semana fue ahí. Bendito sea el Señor, que un día llegué y yo dije, bueno, Señor, después que me lo encuentre, porque Él es un maestro y vienes cada fin de semana. Yo, Señor, si me da la oportunidad, yo le predico. ¿Y qué creen, hermanos? Llegué y ahí estaba el vecino. Oh, Señor. No entré a la casa, sino llegué al vecino una vez. Y me senté y le compartí el evangelio. Y después de que uno lo comparte, qué gozo el que siente. No hay mayor gozo que pensar en salvar lo que está perdido. Y le prediqué el evangelio. Cumplí mi parte, mi labor, y oro por el vecino para que sea salvo. Pero no podemos sacar excusas. Hay un peligro constante de caer en la herejía por un celo equivocado y el empleo de métodos que no son bíblicos. Yo les quiero decir algo, hermanos. Muchas veces nosotros nos estamos encerrando nosotros mismos. Buscando la santidad de Dios, estamos malinterpretando la santidad de Dios. Porque entonces yo ya no me puedo meter con esta persona porque estoy buscando la santidad de Dios. El Señor Jesucristo estuvo en medio de los pecadores. Una cosa es diferente que yo vaya a hacer lo que están haciendo ellos. Y otra cosa diferente es que yo tenga compañeros del mundo a los cuales le puedo predicar. Y uno de los métodos del evangelismo que lo vamos a ver más adelante es el relacionarse. Pero nosotros estamos buscando es puro cristiano para hablar cristiano y voy a seguir reconvirtiendo a mis hermanos cristianos y los perdidos lejos. Tenemos que ser relacionales, hermano. Si no, ¿cómo le vamos a predicar a la persona? Predicamos aquí. Es fácil cuando tú le hablas a una persona aquí de Cristo porque la persona viene a buscar del Señor. Pero afuera no lo estamos haciendo. Y hay un celo equivocado en eso. Y lo otro, el empleo de métodos que no son bíblicos, que ya lo sabemos. Y yo les voy a hacer una demostración aquí. Porque nosotros hemos sido alimentados, gracias a Dios, muy bien por unos ministerios que hay de evangelismo. Esto no es de nosotros, ni tampoco, como dicen ellos, de nosotros. Esto ya es del Señor, es bíblico.
Pero hay cosas que no compartimos de eso. El ministerio del pastor Ray Camford, que es Aguas Vivientes, él utiliza muchos rompehielos. Y yo les voy a hacer una demostración de eso. Los que ya saben, no vayan a decir nada, por favor. Ya me la sé, ya me la sé. ¿Cuál color es más grande? El verde. El verde es más grande, ¿cierto? ¿El verde es más grande? ¿Y ahora cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿Ese o ese? Para no botarle corriente, son iguales. Esto lo utilizan los hermanos y tiene un mensaje en la parte de atrás de evangelístico. Pero entonces ellos lo utilizan para romper el hielo. Pero yo le compartí a mi esposa y espero que no sea aquí el caso, que ahorita yo sigo hablando y van a estar pensando, ¿era el rojo o el verde? Y sigue uno predicando el evangelio y la persona todavía pensando cuál era más grande y por qué, cómo así, pero cómo harán. ¿Sí ve el peligro de esos rompehielos? Aquí hay otro interesante. Un billete de $1.000.000. ¿Quién lo quiere? Wow. Porque el billete de dólares no existe. Pues este billete es bueno. ¿Quién lo quiere? Entonces, y tiene su mensaje atrás. Es bíblico. Pero muchas veces eso sirve de distracción. Sí, puede romper el hielo porque la gente lo hace, pero créanme que van a seguir pensando en esto. Bueno, basta de ejemplos. Pero hay otro que fui confrontado por mí, a mí me gustaba mucho eso. Yo era de ese evangelismo creativo. Y salió uno que, wow, me dejó impactado. Yo dije, no tengo que conseguirlo. Era un detector de mentiras. Entonces tenía sí y no. Era una lámina con esa sí y no, y colocaban una varita metálica. Entonces yo le entregaba la varita a la persona y le decía, bueno, ¿tú te crees buena persona? ¿Sí o no? Entonces él iba una vez a decir sí, pero como había un imán donde dice no, entonces tú te acercabas y eres buena persona y él a colocar sí, llegaba al no. ¿Sí me hago entender? Y yo contándole a mi esposa emocionado y mi hija Karen, la menor, me dice, ahí estás mintiendo. ¿Estás diciendo mentiras? Porque estás manipulando a la persona. Y yo, tienes razón, hija. Sí ve que a veces hacemos cosas con un buen propósito, pero realmente eso no es del Señor. Entonces, nos hemos apropiado de lo bueno, pero hemos desechado cosas que no son buenas. Espero que no esté empezando en la tarjeta, ¿no? Debemos ser bíblicos. Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles, ni el Señor Jesucristo utilizó nada de eso para llamar la atención. Y los que hemos salido a evangelizar, ¿saben cuál es mi rompehielos? Se los voy a compartir. Entonces, años de experiencia, hermanos. ¿Me regalas 5 minutos? Y saben que los 5 se convierten en 10, 15. Y me ha dado el caso donde me demoré casi media hora y me dice la persona, bueno, ya le di tus 5 minutos, ahora dame mis 5. Y se está demorando 1 hora. Porque entramos en la parte del intelecto. Era una joven científica y empezó a hablarme de la prueba de carbono y la tierra y yo creo que ese día nos estaba acompañando Katy. A Katy estaba ahí testiga. Y eso me tocó aterrizarlo. O sea, fue víctima de mi propio invento porque yo le pedí 5 minutos que se extendieron y ella me pidió sus 5 minutos. También tenía que ceder ahí. Pero es un rompehielos que es fácil, o sea, hay muchas formas. Mire, les comparto. Hoy tuve que hacer una vuelta haciendo un examen para revalidar el pase y hoy sí caminé, hermanos. Hoy sí caminé y estaba bastante cansado. Y llegué al lugar y bueno, 2 señores, uno groserísimo y el otro aquí a mi izquierda escuchando. ¿Y a qué hora vas a predicar? ¿A qué hora vas a compartir el evangelio?
Debemos buscar las situaciones y lo hemos aprendido aquí. O sea, nosotros también, así como hablamos de deportes, de novelas, de política, podemos utilizar las cosas para llegar. Empezaron a montar una noticia ahí de unos asesinatos. Empezó el señor a hablar de unas personas que se han suicidado aquí en Barranquilla y se dio el tema de la muerte. El de aquí, el grosero, se fue y el de aquí quedó. Y hablando de la muerte, yo le dije, ¿y tú estás preparado para la muerte? Y se quedó que sí. ¿Tú crees que si te mueres te vas para el cielo? Dijo, sí. ¿Y estás seguro? Dijo, sí. ¿Por qué? Tú eres buena persona. ¿Te crees buena persona? Dijo, sí, claro. ¿Y estás seguro? Sí. Y le digo, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Y se rió. Eso es clave. Y lo vamos a hacer más adelante. Acuérdense, llegamos a la conciencia. ¿Alguna vez hizo una mentira? Bueno, sí. ¿Cómo se le dice a los que dicen mentiras? Mentiroso. O sea que eres un... Okay. Eres un mentiroso. ¿Alguna vez has tomado algo que no sea tuyo? No, eso nunca. Pero me acabas de decir que eres mentiroso, entonces no te creo. Ya me dice que eres mentiroso, no te voy a creer. Y no necesitas robar un banco para ser ladrón. ¿No has cogido un lápiz que no sea tuyo? Una fruta que está en la nevera y no es tuya y la coges. Unos vueltos de la mamá que lo mandó a la tienda. Robamos en el tiempo en las empresas. Robamos cuando hacemos trampa en un examen. ¿Lo han hecho? Y el hombre dijo, bueno, sí. Bien, entonces, ¿qué eres? ¿Un ladrón? Entonces eres mentiroso y ladrón. ¿Alguna vez has codiciado a una mujer con tus ojos mirándola? Ah, ¿quién no? Bueno, el Señor dice en su palabra que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿eres un qué? Adúltero. Entonces yo le digo, bueno, por lo que tú has dicho, eres un mentiroso, eres un ladrón y eres un adúltero. Si te llegaras a morir hoy, Dios no lo quiera, te presentarías delante de Dios. Y él me dijo, decía, sí, porque uno tiene que rendirle cuenta a Dios. Bueno, la palabra dice que toda rodilla se tendrá que doblar delante del Señor. Y si tú te murieras, te vas a presentar delante de Dios. Y Dios te va a decir, Juan Carlos, eres un ladrón, eres mentiroso y eres adúltero. Has quebrantado 3 de los mandamientos de mi ley. Y la palabra me dice Santiago 2:10, que cualquiera que quebrante uno solo de esos mandamientos es como si hubiese quebrantado toda la ley. Entonces me dice el hombre, o sea que estoy perdido. Estás perdido. Pero lo importante es que hay una buena noticia. Hay una buena nueva de salvación para ti, Juan Carlos, hoy. Yo te pregunto, ¿tú sabes si vas a amanecer vivo mañana? Dices, no. Por eso mismo, no tienes el control de tu vida. Y si te llegara a morir, ¿qué sería de tu alma? La buena noticia es que Cristo vino a la tierra a morir por ti. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, conforme lo dice la palabra. Y está en todos los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, si yo creo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, si yo me arrepiento de mis pecados y doy un giro de 180 grados, que lo que yo estaba haciendo ya no lo vuelvo a hacer, si yo creo en la obra que Cristo hizo por mí y le doy la espalda al pecado y me arrepiento, el Señor te va a perdonar. Y si te llegas a morir, te vas a presentar delante de Dios y Jesucristo va a estar intercediendo por ti. Y le va a decir al Padre, Padre, no lo puedes condenar porque yo ya pagué el precio en la cruz por él. Y él es mi hijo. Y va a gozar conmigo en la eternidad. Porque yo ya pagué el precio por él. Y él se quedó así. Y preciso me llamaron. O sea, eso fue la predica. Estaba la oportunidad, hermanos. Y yo buscando un tratado y no lo tenía. Entonces nos congregamos en Boston, en la calle Tatata, eso de rapidito. Y yo dije, pero no puedo hacerlo así. Entonces me volví, regálame tu teléfono, por favor. Y lo tengo aquí. Porque yo a las personas acostumbro a pedirles el número del teléfono. Y les comparto la palabra o les comparto prédicas.
porque no lo podemos dejar por ahí. Si esa persona está deseosa, si prestó atención, es una persona que está dispuesta. No podemos desaprovechar esas oportunidades. Amén. Bueno, hay importante, ya les iba diciendo, pero hay unos elementos del mensaje que son indispensables. Apuntar a la conciencia, como ya les venía diciendo, confrontarlos con la ley, que fue lo que hice con este muchacho. Has mentido, has robado, has adulterado. Predicar la cruz, el evangelio, que ya lo tenemos claro. ¿Todos tienen claro el evangelio? Con confianza, hermanos. Porque, como les digo, si vamos a salir a predicar y no sabemos de quién vamos a predicar, estamos mal. Y no es vergonzoso decir que no tengo claro el evangelio, porque sí hay que preocuparnos, pero estamos dispuestos para reforzar eso. Amén. No me enfoco porque de verdad todos tenemos claro el evangelio aquí. El poder del Espíritu Santo, que es, mejor dicho, lo importante aquí, el que hace la obra, y llamar al arrepentimiento. Hermanos, llamar al arrepentimiento es importante porque no podemos predicar y dejar así, bueno, listo, gracias. Porque yo por muchos años prediqué y eso sí ganaba almas, porque eso hacía repetir la oración de fe a todos. Y cuando coronaba 7 era moñona para mí. Wow, 7 se convirtieron. Eso llevaba la cuenta y eso donde yo predicaba y los números, estoy ganando almas. Mentiras, hermanos. Qué gran engaño. Y créeme que sí le he pedido perdón al Señor por eso y espero que el Señor de verdad me perdone porque fueron muchas las veces en que se dañó esto. Oscar, ¿ya? ¿Ya o no? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces, apuntar a la conciencia, confrontar con la ley, predicar la cruz, el poder del Espíritu Santo y llamar al arrepentimiento. Ahí les voy pasando, pero necesito que vean esto. Lo que les decía, hermanos, es importante llamar al arrepentimiento. La palabra nos dice en Hechos 20, lo pueden anotar. Versículo 21. ¿Ya? Hechos 20, 21. ¿Lo tienen, hermanos? O bueno, anótenlo. Yo lo voy a leer tranquilos. Dice el apóstol Pablo hablándole a los ancianos: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado. La necesidad de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos versículos son claves que nosotros nos los aprendamos. Y yo después les voy a dar un listado de versículos que ya muchos los conocemos, pero cuando estamos compartiendo con las personas, el Espíritu Santo es el que hace la obra y se los trae a la mente, hermano. Y Él sabe cómo llevamos nosotros la predicación y la palabra que necesitemos, Él la va a colocar en nuestras bocas. Amén. Pero es importante tenerla porque si no la tenemos aquí, bueno, el Señor puede hacer como quiere, hermanos, pero también tenemos que ayudarnos nosotros. O sea, sin estudiar la palabra, sin conocerla, el Señor no necesita de nosotros para salvar a las personas. Amén. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nosotros. Decía un hermano, para el Señor hubiese sido fácil hacer un tratado evangelístico para todos. O que saquen nubes del cielo y escriban palabras del evangelio. Y todos se convierten. ¿Lo puede hacer el Señor? Claro, hermano. Pero Él nos ha escogido a nosotros para llevar esas buenas noticias. Y créeme, hermanos, que es un gran privilegio cuando entendemos a quién estamos representando. Cuando entendemos que somos embajadores de Dios. Es un gran privilegio que no todos tienen. Y el Señor nos lo ha dado a nosotros siendo tan pecadores. Pasa allá. Bueno, esto es improvisación, hermanos. Primera de Corintios 9, 16. Hablando de lo que el Señor nos está diciendo. Es una palabra que a mí personalmente
me ha confrontado. Ya que no tenemos el video, por favor búsquenlo, porque quiero que lo leamos todos, a una sola voz. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a hacerlo juicioso y vamos a leerlos todos a una sola voz, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Primera de Corintios 9:16 dice: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿Lo habían leído, hermanos? ¿Lo conocían? Bueno, ya no tienen excusa. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Y qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Entonces, hermanos, miren lo importante que es para nosotros, como les digo. Es un privilegio enorme para nosotros llevar esas buenas nuevas de salvación. Es un privilegio enorme salir a compartir esas buenas nuevas. Hermanos, tenemos la verdad y nos estamos callando. Ya. Tenemos la verdad y nos estamos callando. Yo estaba viendo una película y fui confrontado porque era una película triste. Yo le compartí a mis hermanos el miércoles porque era un lugar donde el gobierno le pagaba a una persona para que en ese lugar tuviera a las personas como enfermas, como que no tenían a nadie quien viera por ellos. Y había un abuelito que el administrador se la pasaba era pegándole. Y a una mujer la abusaba. Y a otras las maltrataba físicamente. Y esa gente era aburrida. Y yo decía, ¿cuántas personas no hay así en este mundo? Pero nosotros somos indolentes, hermanos. De verdad que somos indolentes. Hoy día, disculpen que utilice tantas, pero fue un día tremendo. Tantos ejemplos. Me fui en el Transmetro y yo estaba haciendo la fila juicioso. Y cuando llegó el Transmetro, ya saben que uno entra como pingüino, ¿no? Uno tiene que moverse, uno de que aquí ahí lo llevan ahí y lo entra. Pero antes de me volverme pingüino, sí, en serio, usted parece ahí y eso ahí lo llevan a usted. Usted entra tranquilo. Bueno, pero entonces no me distraigan. Estaba yo haciendo la fila y abrieron la puerta y llegaron varias mujeres con coches, ahí con sus niños en el brazo, y peleando por las sillas azules y ta. Y eran nuestros hermanos venezolanos. Me acuerdo de hermano Luis que llega a pedir su silla azul. Entonces, hermanos, y entonces los colombianos, nosotros, de una vez cambiamos el semblante. Yo empecé a analizar, no es que yo sea santo, pero yo empecé a ver la situación al lado, incómoda, porque el niño estaba hablando, gritando, y eso lo miraba y todos así voltearon la mirada hacia ellos. Nos quejamos de tantas cosas, pero yo veía a esas madres cansadas, en el rostro se veía cansadas con su niño. No era un niño, no, 3, 4. Desde las 7:30 de la mañana que yo salí, 7 o 8 de la mañana, y yo me quedo en esta estación, yo voy para arriba, que vamos a vender agua, y el peladito de 2 años, agua, o sea, ya sabe el peladito, vender agua, 2 años, y eso gritando en el metro, agua, y la mamá, espérense que todavía no hemos llegado. Y entonces, yo decía, de verdad, uno a veces no se con ellos, o sea, esas mujeres desde temprano trabajando y al rayo del sol, hermano, que está bravo, y los niños en el coche ahí, y yo, una familia que la vi en la mañana, me la encontré cuando venía para la iglesia, la señora con sus 3 peladitos ahí, y yo decía, de verdad que somos indolentes, porque nosotros tenemos que ayudar, pero no lo hacemos, y sabemos que hay muchos que abusan, pero no podemos por eso enfrascarnos en una persona. Por eso yo le decía, ¿amamos a nuestros semejantes? ¿Amamos a nuestro prójimo realmente?
Y prójimos no son solo los colombianos, ¿cierto? Que no le vamos a dar nada menos, compartamos el Evangelio. Y yo le compartí el Evangelio a los venezolanos. Y muchos se acercan por interés. Dicen, aquí la oportunidad porque son cristianos y me van a ayudar. Porque eso es la típica. Pues llegaron los salvadores, entonces tengo hambre, necesito esto y esto. No. Y a mí siempre que me dicen, yo le digo, ¿hay algo que valga más que tu alma? Ninguna comida, ninguna ropa puede valer más que tu alma. Yo tengo a compartir esa buena noticia. Porque ¿de qué te sirve que te dé un plato de comida si te mueres esta noche sin Cristo? De nada. Pero sería bueno compartir el Evangelio y también ayudar. Porque la fe sin obras es muerta. Y el hermano Timothy lo dice en el libro de la misericordia de Dios, que nosotros demostramos el amor de Dios siendo también dadivosos con las personas, siendo misericordiosos, hermano, pero nos falta, no falta. Y es un llamado de verdad a que nos duela eso. Bueno, entonces ya tienen claro los elementos que no pueden faltar. Esto es un evangelio bíblico. Si no está bien, es bíblico. Las tarjeticas estas no convierten. Lo que convierte es la palabra del Señor. Amén. Bueno, 7 razones por las que no testificamos. Y 7 y me quedo corto, ahí fue un por encimita. Vamos a ver con cuáles se identifican ustedes. No saber cómo hacerlo. Miedo a perder amistades. Utilizar un evangelio por medio de amistades. La gente ya ha oído. La gente no quiere hablar de cosas espirituales. Este creo que es el más... La pereza. Por eso lo puse intencionalmente en mayúscula. Porque dicen que el texto en mayúsculas es un grito. Pereza. Pereza, hermanos. Pereza. Muchos somos perezosos a la hora de compartir el evangelio. Muchos tenemos actividad en nuestro hogar a salir a incomodarnos por el evangelio, por el Señor. Estamos en una zona de confort, hermanos. Y el Señor nos está llamando a salir de esa zona de confort. Y por eso les decía, hoy caminé y me duelen los pies. Y yo decía, Señor, se la pasaba caminando, los apóstoles caminaban y predicaban. Y Pablo era azotado, aparte de eso. Y al otro día salía a predicar. Y yo uno camina y ya me estoy quejando yo, y ya la edad y las dolencias. Flojos, hermano. Somos flojos. Y Cristo murió por nosotros. Cristo entregó todo por nosotros. Dio su vida por nosotros. No puedes sacarle 2 horas de tu tiempo para servirle al Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, del 3 al 5, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y predicación ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Reitero eso porque es que el Espíritu Santo es el que hace la obra, hermanos. Yo creo que es lo más importante de ustedes. ¿La qué? La disposición. Si tú estás dispuesto, el Señor te va a usar. Pero tienes que estar dispuesto. Porque si no, el trabajo del evangelismo, la predicación se va a convertir en una carga, como les decía. Y no vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad, voy a predicar. Sino el hablar de nosotros es hacer tu voluntad. Y hay una gran diferencia en eso. En decir, Señor, me deleito en hacer tu voluntad, Señor, quiero agradarte saliendo a compartir las buenas nuevas de salvación. A decir, me toca salir a evangelizar. La iglesia me dijo que teníamos que salir el domingo. Ya me tengo que incomodar para ir a predicar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Aquí hay algo importante. Esta parte
es clave para nosotros. No quisiera correr porque el evangelio es más importante para nosotros. Amén. Y evangelizar si nuestras vidas no han sido transformadas, si no conozco a quién estoy compartiendo. Es fácil, hermano, salir y tú volantear. Es fácil, aunque a uno les cuesta, porque les da pena que dirán o que lo vayan viendo repartiendo tratados. ¿Cómo así? ¿Tú eres? ¿Qué dirán? Que me vean ahí. Pero realmente necesitamos entender lo que estamos haciendo y cuál es la misión que nosotros tenemos. Sobra decir esto, pero ¿estamos seguros de nuestra salvación? ¿Por qué les pregunto eso, hermanos? Porque es que cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú sabes que eres salvo, tu predicación es diferente. Porque tienes eso en ti. El corazón que habla la boca, hermanos. Y aquella persona que tiene a Cristo, porque ¿qué dice la palabra? El apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Soy una nueva criatura. Y si yo soy esa persona que dice la Biblia, tiene que mandar para aquellos que la necesitan. Estoy convencido de lo que estoy predicando, estoy seguro a quién estoy dando a conocer. Pero si yo salgo a compartir de algo que ni siquiera yo creo, de algo que ni siquiera yo estoy convencido, ¿qué estoy haciendo, hermanos? Nada. Y acuérdense, hemos aprendido. ¿Tú crees que Dios te agrada que tú vayas a hacer una jornada de evangelización amargado o obligado? Quédate en la casa porque es que Dios no te necesita. Lo hacemos porque nos nace hacerlo, porque queremos agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Lo que hemos recibido de gracia, nosotros debemos darnos, hermanos. Somos muy egoístas y nos centramos en nosotros mismos. Entonces es importante eso, hermano. Tenemos que dar a conocer lo que nosotros conocemos. Pero somos envidiosos. Por eso el Señor dice, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y seguir. Y eso no es fácil. ¿Cuántos realmente estamos decididos a incomodarnos por el Señor? Pero realmente, porque es que fácilmente lo podemos decir de boca, pero ¿está realmente decidido a incomodarte por Cristo? Compasión por los perdidos. ¿Se acuerdan de el rico y Lázaro? ¿Sí se acuerdan? Yo estudiaba el pasaje de rico y Lázaro y ya todos la conocemos. Amén. Algo que me impactó es que dice el rico, no tuvo el rico compasión de Lázaro en vida. ¿Y ya para qué? Si estás muerto, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que el Señor, la palabra dice, que el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro. ¿Qué dice? La punta del dedo. ¿Y qué haga con eso? Hermano, ¿usted sabe qué es poner esto en el agua así? O sea, quiero que leamos la palabra con entendimiento. ¿Listo? Ahora dígale que lleve y la ponga en mi lengua. Está consumiendo por llamas. Y eso es por la eternidad. Por eso les recalco esa palabra, eternidad. Por los siglos de los siglos de los siglos. Algo sin fin. Y él pidiendo una sola gota de agua.
Este rico en ese lugar empezó a sentir compasión por su familia. ¿Ya para qué? Y se los digo, hermanos, porque necesitamos ser confrontados. Levanten las manos que tienen familia que no conocen de Dios. Estamos haciendo intencionalmente por eso. Estamos esperando que se mueran para ir a dar un sentido pésame. Hermanos, están condenados por la eternidad. Hay una palabra que dice este predicador en la iglesia, mientras se descuida casi por completo el trabajo verdadero de la iglesia, la evangelización, ganar a los perdidos. Y ya hemos visto que eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. La primera orden fue: vayan y hagan discípulos. No podemos ser ajenos a esta situación. ¿Cuál es la actividad del bombero? Apagar el fuego, ¿cierto? El incendio. Dentro del programa del pastor Ray Camford hay un video del bombero. No lo voy a pasar por tiempo ni nada. Incendio. Una casa que está incendiando con una familia. Está en llamas. Y llega el bombero a cumplir su labor. Pero parquea el camión de bomberos y en vez de salvar a esa persona se queda en el carro escuchando música de un CD que le va a regalar a su jefe. La gente, y él, muy tranquilo y campante, en su cabina del carro, escuchando música. ¿Qué pensaría si ustedes fueran esa persona que están quemando? Y saben de ese hombre que no está haciendo su labor. Si no estamos preocupados por los inconversos, por nuestros familiares que se están perdiendo, seríamos como este bombero. Piensa en aquellos que no son salvos, un colega, una madre, el padre, el esposo, los hijos, y piensa en su terrible destino. Ahora piensa en nuestra negligencia del deber nuestro. Decía el pastor Charles Spurgeon: si no tienes deseo alguno para que otro sea salvo, entonces tú mismo no eres salvo. Esto es seguro. Señor, ayúdame a rescatar a uno más, eso lo decía un hombre, Desmond Doss, que fue un adventista que prestó el servicio militar, y él no llevó armas al ejército, y todos se burlaban de él. Y él dijo que quería servir al ejército, y la forma como sirvió fue que en el tiempo de batalla, de guerra, cuando no recuerdo bien, se expuso su vida y lo sacó tal como está ahí. Vemos muchos ejemplos de personas, aunque esto es algo humano, pero cuánto más nosotros deberíamos hacerlo sabiendo que tenemos tantas personas conocidas como que nos quede claro la labor que nosotros tenemos como iglesia. No es simplemente salir y entregar tratados, sí, es una labor que vamos a hacer, pero la idea es pensar en que a esas personas que le entreguemos el tratado tengan la oportunidad de conocer esas buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Que se preocupen, nosotros que nos preocupemos por orar por esas personas y la conciencia. Voy a dejar aquí para entrar en la parte práctica, porque eso es lo que nos interesa, pero es importante también tener en cuenta esto. ¿Cómo predicamos nosotros? Voy a pasar aquí unas imágenes rápido. Lo que les digo, estos son cosas de hombres
pero que han ajustado a lo que se quiere hacer. El RCCR, que es relacionarse, crear, convencer y revelar. Relacionarse con las personas, crear un espacio donde podamos compartir el Evangelio, convencerlos a través de la palabra del Señor. Y el QHJD, que ese es el que tiene los pasos del maestro, del hermano Ray Camford. La Q es ¿qué dices? Te considero buena persona. El H, has guardado los 10 mandamientos. La J, Dios, si Dios te juzgara por los 10 mandamientos, ¿qué pasaría con tu alma? Y la D, irías al cielo o al infierno. No es un método que tú tengas que salir porque ellos tienen tarjeticas así. Entonces, yo no puedo salir y ¿cuál paso iba? O sea, tenemos que practicar, ¿no? Porque espéreme tantico, voy en la H o en la J. No, me confunde. Como decía, es una cultura de evangelización, es un diálogo, así como les compartí lo que hice con esta persona. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Hay algo que es importante en esta evangelización. Ley al soberbio y gracia al humilde. El Señor estableció la ley porque saben que lo que hace es pecado. La ley es como un espejo que nos hace ver cómo estamos delante de Dios. Porque muchas personas van a decir que son buenas personas, pero cuando se confrontan con la ley se dan cuenta de su situación. Y gracia al humilde, porque el que es humilde va a recibir la gracia del Señor. Testificar. Queremos ayudarle al hombre a entender que él es pecaminoso por naturaleza y que por esto merece la ira de Dios, para que cuando oiga acerca de la cruz será agradecido por el sacrificio que Jesús hizo por él. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Cómo yo le llego a una persona? Lo que les decía, los métodos si es en una jornada de evangelismo como lo vamos a hacer el domingo, vamos a llegar y nos vamos a acercar a las personas intencionalmente. Le podemos compartir el tratado y compartirle el evangelio. Pero cuando tú llegas con el evangelio directamente, que es uno de los errores que cometen muchas veces, Dios te ama. Dios te ama. Les pregunto, ¿está bien dicho eso? ¿Sí? ¿Están seguros? Entonces, ¿qué pasa? Yo encuentro una pareja, Dios los ama. Ay, gracias, como nos pasó a mi esposa y a mí. Estaban ahí amantes los dos. Cada uno tenía su esposo y su esposa. Y estaban ahí en el parque encontrándose en una cita. Y si yo les digo, Dios los ama, y dice, ay, qué chévere, mire, estoy adulterando y el Señor me ama así. Eso es lo que pasa. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Por eso es necesario confrontarlos primero con la ley. La ley lo que hace es hacer ver el pecado y la maldad que hay en él. Saber que está condenado por Dios. Cuando ellos son conscientes de eso, tú llegas con la buena noticia. Pero si yo le digo y le comparto el evangelio, el Señor te ama, el Señor te quiere salvar. Ay, gracias. Gracias, lo necesitaba. No, pero es que el Señor puede salvar tu matrimonio, el Señor te puede dar un empleo, el Señor te puede conseguir esposa o esposa. Y si la persona está necesitando eso, ¿qué va a decir? Sí, claro, que pero ¿cuál es la finalidad? Que ellos sean salvos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre vamos a llegarle a las personas a confrontarlas. Como lo hizo el Señor en Marcos, vayamos a ese pasaje, por favor. Marcos 10. Marcos 10, 17. Este es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para hacer un evangelismo bíblico.
¿Ya lo tienen? Marcos 10, 17. Escogí este pasaje porque este está en los otros evangelios, pero Marcos es más difícil. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No voy a predicar. Arrodillados, predíqueme, evangelíceme, quiero escuchar de Dios. ¿Cierto que no pasa? Tenemos que salir. Pero este joven se le acerca, se postra y se arrodilla y le pregunta: ¿qué? Maestro bueno. ¿Y cuál es la respuesta? Preguntó Jesús: solo Dios es verdaderamente bueno. Eso es clave para nosotros y está respaldado por la palabra en Romanos 3:10 y en el Salmo 14. La palabra dice, ¿la conocemos? ¿Conocemos qué dice Romanos 3:10? ¿Conocemos, hermano? Con confianza. No. Es básico en el evangelismo. Es importante que lo apropiemos. Entonces, tarea, estudiar Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Yo lo voy a buscar aquí. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces el Señor está diciendo, nadie es bueno. Eso es clave para nosotros, porque muchas personas, si tú le preguntas, ¿eres buena persona? ¿Qué van a decir? Sí, yo soy bueno, pero ¿qué dice la Biblia? No, es malo. Porque yo le puedo decir muchas cosas, pero es importante a la luz de la palabra. Eso está también en el Salmo 14 para que lo anoten y lo estudien. Nadie es bueno. Por eso nosotros preguntamos, ¿eres bueno? Sí, bueno, la palabra dice que no hay justo ni uno solo. No hay nadie que haga bueno. Solo Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Utilizar la ley. Pregunto, ¿se saben los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Cuál es el séptimo? No me los sé en orden, pero sí los conozco. Bueno, ok. ¿Listo? Repasemos los demás. Dice en Marcos: ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? ¿Se dan cuenta? El Señor lo confronta con la ley. Por eso decimos, ¿te crees una persona? Sí, bueno, vamos a ver qué dice su palabra. Entonces, ¿conoce los mandamientos? No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tú le preguntas, ¿has dicho una mentira? Empiecen por ahí, hermanos. Porque hay facilito. Todos decimos mentiras, ¿cierto? Entonces, lo importante es hacerles ver que son mentirosos, que ellos mismos lo confiesen. ¿Has dicho una mentira? Sí. ¿Y cómo se le dice a los que dicen mentiras? Mentiroso. Entonces, ¿tú qué eres? Tú eres mentiroso. Sí. ¿Cómo se le dice a los que toman algo que no es de ellos? Ladrones. Entonces, ¿tú qué eres? Un ladrón. Dejémoslo ahí por tiempo. Entonces, por tu propia confesión, por lo que tú has dicho, eres mentiroso y eres ladrón. Es importante que ellos se den cuenta de la magnitud de su pecado. Ok. ¿Sabes qué has hecho? Has quebrantado 2 de los mandamientos del Señor. No mentirás y no robarás.
Y la palabra dice, quebranta un mandamiento, es como si hubiera quebrantado toda la ley. O sea, con que solo mientan, ya están perdidos. Ahí ya están perdidos, están condenados. Entonces tú le dices, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Tú vas a encontrar personas que te van a decir, yo no he mentido, yo no he robado, yo no he hecho nada, ¿cierto? Se van a querer justificar. Pero el Señor lo lleva más allá. Llega la conciencia, ¿sabe? Llega la conciencia que el Señor dijo por encima de todas las cosas. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a él? Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. A los posesiones. El Señor lo desenmascara. Ese falso fariseo que dijo haber cumplido todos los mandamientos, faltó el mandamiento principal, amar al Señor por encima de todo. No puede servir a dos señores. La palabra lo dice. Y más caro, quedó expuesto a la verdad. Y se fue triste. Porque eso pasa en las personas. Ustedes lo van a ver. Hay personas que lo aceptan y son humildes. Y llega la gracia a ellos. Pero hay gente que se resiste y es soberbia. Y yo digo, una mujer no quería aceptar y no. Y yo soy buena y se pegó de ahí. Pero no podemos entrar a discutir porque no estamos llamados a eso. Hay que orar al Señor que Él sea el que haga la obra y siempre aterrizar en el Evangelio. Por eso es importante llegar a la conciencia. Con un testigo de Jehová y si no está firme, te vas para los testigos de Jehová. Te convencen. Hay que tener cuidado. Nos ha pasado. Mire, yo me he encontrado con mujeres marianas, ¿se dice? Marianas, santas con su escapulario y María, cierto amor. Estamos compartiendo esa pareja y muy amables, sí, hablemos de Dios y todo, pero cuando le hablé de la idolatría y todo, salió a florecer quién realmente era. Y no quiero escucharlo más y no. Y no admiten. Yo no puedo permitir toda la noche, espero que el Señor haga la obra y si crees realmente en Dios, pídele al Señor que te revele. Si entramos al intelecto, me pasa como me pasó con esta joven científica que duramos casi una hora hablando ahí y ella tenía su razón y yo quería darle mi razón y nos quedamos ahí. No estamos llamados a eso. Soy ateo, es su tiempo, si quiere perderlo, hágale. Listo. Y yo le prediqué, sin embargo. Y después le dije, ya no tienes excusa delante de Dios, porque has sido expuesto al Evangelio. Y se quedó mirándome así. Ya conoces el Evangelio. Tarde que temprano, hermano, te vas a enfrentar. O sea, hay muchas personas que tú te vas a encontrar. Me he encontrado con un budista, y aparte de budista homosexual. El hombre, te entiendo, claro, el Evangelio. Pero si me pongo a hablar de su religión y de... No, hermanos, siempre el Evangelio. ¿Y por qué les digo el Evangelio, centrado en el Evangelio? Porque es que fácilmente uno se distrae y empieza a hablar de otras cosas y se va alejando. Y no, tenemos que siempre
la persona sea confrontada, que se dé cuenta de su estado actual con relación al Señor. Y que a pesar de que está en ese estado de pecado, hay una buena noticia para él. Eso es lo que nosotros estamos llamados a llevar, una buena noticia. Porque hay muchas personas que se están muriendo, hermano. Entonces siempre centrado en el Evangelio, confrontándolos con la ley. Por eso es importante conocer los 10 mandamientos. Claro que no le predique los 10 mandamientos porque esos 5 minutos se convierten en 2 horas. Hay que ser, mire, con 3 mandamientos que tú les ciencia, no se les olvide eso, alejarnos del intelecto. Porque si no, entonces tendríamos que saber teología, tendríamos que saber de lo del Génesis, porque hablan de las pruebas y todo eso. Y no se trata de eso, hermano. Como decía Pablo, yo les transmito un mensaje sencillo. El Evangelio es sencillo. Lo dice 1 Corintios 15, es para nosotros. La buena noticia es creer. La buena noticia es creer que Cristo murió por nosotros. La buena noticia es creer que Cristo fue sepultado por nosotros. La buena noticia es creer que Cristo resucitó. Hermanos. Porque si no proclamamos que Cristo resucitó, no hacemos nada. Y la palabra lo dice. Por eso es importante recalcar eso. Y yo siempre recalco, Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por aquellos que se siente culpable. Yo le digo, si te mueres hoy, te vas a enfrentar con Dios. Y Dios te va a condenar. Y el castigo que te espera es el infierno por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero la buena noticia es que Cristo va a interceder por ti, porque Él ya pagó el precio en la cruz por ti. Cristo no vino a pagar el precio. Cristo no murió en la cruz para darte un esposo. Cristo no murió en la cruz para sanarte una enfermedad. Cristo murió en la cruz para salvar tu alma del castigo eterno. Y eso es lo que tiene que quedar grabado en las personas, hermano. Porque si no, no hacemos nada. Y entiendo que no todos lo han hecho. Entonces, como dice, la práctica hace al maestro. A medida que tú vas compartiendo del Evangelio, compartiendo, vas creciendo, vas creciendo. Pero acuérdense que no es en nuestra fuerza y no es en nuestra sabiduría. Es en el poder del Espíritu Santo que hace obra. Lo importante, hermanos, si realmente desean obedecer al Señor, ustedes le van a decir al Señor, Señor, yo estoy dispuesto. ¿Quiénes están dispuestos aquí? Aparte de las cámaras de la iglesia, está la cámara del Señor, ¿no? La buena noticia. Pero necesito que me provoques encuentros con personas a las cuales quieres que le comparta el Evangelio. Hagamos ese compromiso delante del Señor. Y créanme, hermanos, créanme, su amigo o familiar. Importante eso. Ahora, ya vamos a terminar ahí. Oscar, les voy a compartir 2 videos. Me disculpan el tiempo. Son 2 videos de lo que hace el hermano de cómo un hombre que pensando y creyendo ser salvo fue confrontado. Amén. El de la joven, Oscar.
¿Crees ser una buena persona? El acusado. Solo te pido que digas la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios te ayude mientras te examino debajo de la luz de la ley de Dios. ¿Estás lista? Sí. ¿Has dicho alguna mentira? Ah, sí. ¿Cómo le llamas a alguien que dice mentiras? Probablemente. Dios grabó su bondad en ti, te dio vida y usaste su nombre para decir una palabra que expresa disgusto, y a eso se le llama blasfemia, es algo muy serio. Ahora Jesús dijo, si miras con lujuria, con deseo sexual, cometes adulterio en tu persona. ¿Has mirado a alguien de corazón y tienes que encarar a Dios el día del juicio? Si te juzgas según los 10 mandamientos, ¿crees que serás inocente o culpable? Sería totalmente culpable. ¿Cielo o infierno? Infierno. Ahora cuéntame lo que Dios hizo por ti para que no tuvieras que ir al infierno. Veamos si puedes explicar. Su muerte seamos salvados. Sí, rompiste la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jesús entró y pagó tu multa con la sangre de su vida. Eso es lo que hizo por ti. Y eso significa que Dios puede desechar tu caso, puede detener tu sentencia de muerte. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él. Será fuerte tu fe. Será como ponerte un paracaídas para tener un mejor vuelo. Cuando haya turbulencia en el vuelo, abre el paracaídas. Te lo pones porque sabes que caerás 10,000 pies y el vuelo se vuelve turbulento. Tendrás que aferrarte a ese paracaídas, así que tu motivo determina si seguirás o no. Para que Dios no tenga ira contra ti el día del juicio, para que así seas perdonada y estés limpia a su vista el día del juicio, y entonces levantarás una Biblia para leerla a diario porque será tu alimento. Es la palabra de Dios, es tu comida, y así como un bebé necesita leche, aclarar el aire. Pero a fin de cuentas, la conciencia es quien debe responder diciendo, soy un pecador. Esto es cierto. Hay un vacío entre Dios y yo. Y es por eso que Jesús nos dio este brillante ejemplo. Y él dijo, me has dicho la verdad. Esto es lo que pasó en tu vida personal y ahora eres una mujer quebrantada con todos esos dolores de corazón. Ella quedó pasmada. Ella corre de regreso a la aldea y dice, vengan a ver a la persona que supo todo sobre mí. Estoy llorando porque conozco la palabra de Dios y sé que me he alejado y que debo volver. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. También dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Cuando realmente queremos su perdón, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando eso sucede, ponemos nuestra fe en Cristo.
Reggie, ¿qué crees que sucede después de que alguien muere? Espero que se vaya al cielo. Entonces, ¿quién se va al infierno y quién al cielo? Esa es una buena pregunta. Dices, ¿quién se va al cielo y quién se va al infierno? Intento no hacerlo. ¿Lo haces? Pues sí, en ocasiones. ¿Le temes a la muerte? No, ¿No te importa renunciar a la vida? no. Nada, felizmente. Sí, eso prefiero. Y que no nos disparen en la espalda cuando somos jóvenes. Sí, Bien, ¿ahora crees que hay un infierno? sí. ¿Y cómo es? Pues no sé cómo sea. Entonces, ¿quién va ahí? ¿Por qué? Depende de en qué te basas. Si te basas en la Biblia, sí, creo que iré al cielo ya que trato de vivir bien. ¿Eres una buena persona? Sí. Bien. ¿Alguna vez te has medido según los 10 mandamientos para ver si eres buena persona? Desde que llegué a este mundo hasta ahora, es decir, he fallado en un par. Pero se supone que tienes una oportunidad de arrepentirte. Ya sabes, volver a empezar. ¿Fallaste un par? ¿Cuáles? Sí. Adulterio. Y no romperás. ¿Una vez? No. Pues eso es bueno. ¿Qué tal el desear algo que le pertenece a alguien más, como el auto o la esposa? Oh Dios, ¿eso no es adulterio? Ese es el 10º mandamiento, no codiciarás. Oh, eso es. Como dije, la mitad de ellos. La Biblia dice que aquel que odia a su hermano es un asesino. ¿Has odiado a alguien? Sí, ya sé que no debes odiar a nadie, pero sí. ¿Y qué tal el primer mandamiento donde dice que Dios debe estar antes que nada en tu vida y que debes amarlo con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo? El día del juicio, ¿crees que serás inocente o culpable? ¿Qué estás pensando? Pues si te basaras en eso, entonces sería no, creo. ¿Serías culpable? ¿Cierto o infierno? ¿Qué irías? Iría al infierno. Ok, ¿y qué harás al respecto? Pedirle perdón a Dios por mis pecados y arrepentirme. ¿Y qué más? Hay 2 cosas más que debes hacer. Y renunciar a todo lo que hago para pecar. Empezaré hoy. ¿Cuándo? Empezaré hoy. Empieza hoy. ¿Te gustaría orar y entregar tu vida a Cristo ahora? Sí, me gustaría. ¿Quieres orar y después oraré por ti o esperar hasta que apaguemos la cámara? No, es decir, una vez orar. Todo lo que he hecho en mi vida que ha estado mal. Por favor, perdóname por todo lo que he hecho. Dame la fuerza para seguir tu nombre y seguir adelante con la fe de tu palabra y tu nombre.
Amén. Personas que ya conocen el Evangelio, pero están apartadas. Hemos encontrado con drogadictos, hijos de pastores, travestis, conocedores del Evangelio. No era así. Y él dijo, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar, hermano, que realmente no compartamos el Evangelio. Que nos deleitemos haciéndolo para Él. Que eso no se nos convierta en una carga para nosotros. Que no digamos, me toca hacer tu voluntad, Señor, sino que podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad y me deleite en ella. Que quería devolverme esta imagen que la pasé rápido. Es muy fuerte, pero esto es lo que le va a esperar a aquellos que creen. Pero ya no hay tiempo. Entonces, hermanos,